Buenos días, nosotros ya estamos listos para repasar la información de esta jornada, nuestra edición matinal por Contigo TV. Repasemos inmediato los titulares. Ábalos, el Congreso inhabilita a exfiscal de la Nación por 5 años. Con 71 votos a favor, la representación nacional aprobó el informe final que recomienda inhabilitarla de la función pública por la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales por las investigaciones contra el vacado expresidente Pedro Castillo. Dina Boluarte, Congreso aprueba ley para que la presidenta despache de forma remota. El proyecto de ley que autoriza a la presidenta Dina Boluarte a ejercer su cargo de forma remota en caso de viajar al extranjero fue aprobado en segunda votación por el Congreso de la República. La iniciativa fue aprobada con 72 votos a favor, 39 en contra y 5 abstenciones. Y así fue la llegada de Bexy Chávez al Palacio de Justicia para audiencia de control de identidad. El juez supremo Juan Carlos Checkley estuvo a cargo de esta audiencia de control de identidad. La expresidenta del Consejo de Ministros, Bexy Chávez, es investigada por los presuntos delitos de rebelión y conspiración por el golpe de Estado de Pedro Castillo. Delincuencia imparable en la capital. Cámaras de seguridad registraron el momento preciso en que 2 ladrones agreden a serenos de Santa Anita para evitar ser capturados. El hecho ocurrió luego que una vecina acudiera a la central de monitoreo para denunciar a esta banda que operaba en mototaxi. En internacionales, en India suman 170 muertos por ola de calor. Aparte del calor, se han producido apagones en la zona, dejando a la ciudadanía sin agua, ventiladores ni aire acondicionado. En entretenimiento, Alejandro Fernández pide a sus fans retirarse del concierto si les molesta su canción Mátalas. El cantante se presentó en España, donde dio un concierto y lanzó esta advertencia antes de cantar la polémica canción. Bien, estos fueron los titulares de Contigo TV. Recuerde seguirnos, por supuesto, en todas nuestras redes sociales como Contigo TV y, por supuesto, Contigo TV Entretenimiento. Además, estamos transmitiendo por las principales cable operadoras en Econocable, también en Cable Más, en Win TV y en Cable Perú. Yo soy Oliver Rodríguez y de inmediato iniciamos nuestra edición matinal. Estamos listos para abordar las principales noticias y repasar, como siempre, como es costumbre, las principales informaciones. Vamos de inmediato a repasar las portadas del país. Allí la vemos, la primera de ellas en pantalla. Se trata del diario El Comercio. El diario El Comercio para el día de hoy titula: Congreso inhabilita de la función pública por 5 años a Zoraida Ábalos. Con el respaldo de 71 legisladores, el Pleno aprobó acusar constitucionalmente a exfiscal de la Nación por suspender investigaciones en el 2022 contra el entonces mandatario Castillo. Deberá dejar cargo de fiscal suprema y su reemplazo estaría entre fiscales Franklin Tony López, Yanina Tapia y Elder Terán. Ábalos evalúa acudir a instancias internacionales ante esta decisión. De hecho, la acusan de presuntos delitos de la comisión de actos funcionales. También allí vemos más abajo en la gráfica del día de hoy, que destaca para la edición de este jueves, precisamente 22 de junio. Allí vemos en pantalla, en la fotografía, a Bexy Chávez. Allí dice: Bexy Chávez pasó la noche en carceleta del INPE en Lima. Allí, por supuesto, dice que hoy se debe conocer el penal de la capital, donde la ex primera ministra deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva por su participación en el golpe. Allí también en la parte superior del diario El Comercio tenemos en fotografía a Dina Boluarte. Presidenta podrá gobernar de manera virtual en caso de que deba viajar al extranjero. Recordemos, en esta segunda votación aprobaron un proyecto para que Boluarte despache de forma
remota. En la parte inferior del diario El Comercio también tenemos información relevante. En este caso vemos de lo que tiene que ver con las mallas de contención en la Costa Verde. Dice: hay vías y mallas de contención dañadas en la Costa Verde. Hay un peligro a la vista. Deterioro de barreras y acumulación de desechos revelan falta de acciones de autoridades. También justo al costado tenemos reservas de oxígeno de los tripulantes del Titán. Se terminarían hoy. Estamos en cuenta regresiva ante lo que es esta situación que se ha generado en torno al Titán. Dificultades en la búsqueda, han escuchado algunos sonidos que pudieran ser parte de lo que vendría siendo la tripulación. Sin embargo, no se llega con ellos. Ahí vemos también en información relevante en luces, conversamos con las estrellas de Secret Invasion, la nueva serie de Disney Plus. Allí lo vemos en pantalla. Vamos a pasar a otro de los principales diarios. En este caso vamos a revisar Perú 21. Tenemos la misma fotografía del diario El Comercio. Vemos a Bexy Chávez. Información que destaca el día de hoy. Bexy Chávez espera decisión del INPE que definirá en qué penal pasará los 18 meses de prisión. Para adentro por complicidad en el golpe del 7 de diciembre y por mentir a la justicia. Ahí vemos en la parte izquierda también del diario Perú 21, Congreso inhabilita por 5 años a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, para afuera por negarse a investigar a Pedro Castillo. Allí vemos el gran titular de Perú 21, para adentro, para afuera, es lo que destaca el día de hoy. En la parte superior hoy escriben Ana Jara, Andrés Balta, Adolfo Mariátegui, Richard Arce y José Luis Gil en lo que son las columnas de opinión del diario Perú 21. Vamos a pasar a otro de los diarios, en este caso vamos a ver en pantalla Diario Correo, el gran titular: adiós Zoraida. El Congreso inhabilita por 5 años y acusa constitucionalmente a exfiscal de la Nación. Fiscal Suprema pierde su cargo por cometer los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales al no investigar en su momento los actos de corrupción de Pedro Castillo. Ahí vemos también en la imagen destaca Bexy Chávez, quien fue recluida en carceleta de Ancón 2 y hoy será llevada a penal definitivo. También en la parte inferior retienen a la madre de Maldito Cris y podría ser expulsada del país. Y en deportes, el VAR se estrena hoy en Perú con 3 partidos. Ahí vemos precisamente lo que destaca el diario Correo para la jornada de este jueves. Vamos a revisar otro de los diarios. En este caso vemos en pantalla ahora el diario 1. Allí está: lobby de fiscal Benavides contra Zoraida Ábalos para acusarla e inhabilitarla en el Congreso de la República. Fiscal Suprema Zoraida Ábalos afirmó que asesores y funcionarios de Patricia Benavides habrían coordinado con congresistas para votar en su contra a cambio de archivar sus expedientes fiscales. En la información también destaca en la parte izquierda: Patricia Juárez ironiza sobre falta de representación de la presidenta en el Congreso. Le sugirió que busque una bancada para que articule el adelanto de elecciones. Más abajo tenemos que Ejecutivo destina más de 48 millones de soles para intervenciones frente al fenómeno El Niño. Prevén intervenir 22 puntos críticos tanto en Tumbes como en Piura, Lambayeque y La Libertad. También en la parte superior del diario 1 vemos en pantalla la fotografía de la presidenta de la República. Dice: Pleno aprueba proyecto para que Boluarte gobierne de manera remota. Cambio Democrático presentará una demanda de inconstitucionalidad en torno a esta información. En editorial, Bexy, así acaban los golpistas, es la pregunta del día. Y por supuesto allí vemos en imagen lo que vendría siendo información de política en cuanto a la columna y por supuesto de opinión que genera el diario 1 como de costumbre. Vamos a pasar ahora a otro de los principales diarios. En este caso vamos a ver el diario Ojo. Vemos en pantalla una información que ha sido también relevante durante estos recientes días y se trata del maldito Cris. Cae mamá del maldito Cris. Kellis Belén González Astudillo, de 41 años, registra antecedentes por narcotráfico y homicidio. Pasó a la División de Investigación de Extranjería y evalúan si es expulsada del país. En redes amenazó a quienes subían fotos de Christopher Fuentes al ser abatido por los policías. Ahí
Vemos por supuesto lo que vendría siendo la información, el momento, la imagen que también pues se precisó el día de ayer luego de acudir a la morgue para retirar el cadáver del asesino venezolano. Y pues como madre, pues además de llegar a la morgue, por si fuera poco, fue intervenida. Allí la vemos en pantalla. En el Perú es indicada por cobro de cupos y explotación sexual a sus compatriotas. Allí vemos información también en los deportes, en la parte inferior. U con bajas debuta ante Cienciano. Cremas arrancan hoy el Clausura sin Valera, Polo, Carballo y Ureña en Cusco. También vemos en lo que vendría siendo en espectáculos, Parejita ya habla de boda. Patricio Parodi no descarta Matri con Luciana Fuster tras año y medio de relación. Ahí vemos justamente información que destaca el diario Ojo. También destaca lo que es información de policial. Habla de este tema que ha causado controversia. Menor mata a su papá que dormía. Joven con problemas mentales lo ataca con bate de béisbol delante de su madre. Una situación que por supuesto pone de manifiesto la preocupación en torno a la salud mental, el seguimiento que se debe hacer. Vamos a pasar a otro de los principales diarios del país. Vamos a revisar información deportiva. Allí vemos el diario Depor por un arranque bárbaro. Con el estreno del video arbitraje como gran novedad, hoy inicia el Clausura y los candidatos salen a la cancha. Celestes rompen fuegos en Huacho, el Dominó debuta en su casa y la U va por el golpe en Cusco, así que empiece el show. Ahí vemos en pantalla, por supuesto, la portada del diario Depor con los horarios, además de estos choques, de estos encuentros. Vemos 3 de la tarde, 6 de la tarde y 7 de la noche, respectivamente, como está en el titular del diario Depor. Vamos a pasar a otro de los diarios. Vamos a ver el Líbero. Arma el equipo. Juan Reynoso deja atrás las pruebas y saca conclusiones tras la gira asiática. El técnico de la bicolor ya tiene un 11 definido para iniciar las eliminatorias. ¿Cuál es el equipo? Jugará con 2 delanteros. ¿Quiénes quedan fuera? Hoy te lo comentamos. Allí dice el diario Líbero, por supuesto, información que destaca para el día de hoy. U va hoy por el triunfo. Los cremas visitan en Cusco a Cienciano a las 7 de la noche y con Barcos en la delantera. Chicho pues definió su oncena para recibir mañana a Grau. Es la información que destaca el diario Líbero para el día de hoy. Seguimos repasando información relevante. Vamos a ver otro de los diarios en pantalla. En este caso tenemos en información de economía, el diario Gestión también, importante destacar. Tenemos vivienda social, queda en manos de municipalidades. Especialistas refieren que gobiernos locales podrán negarse a destinar 10% de su territorio para este fin, tal como busca establecer el Ministerio de Vivienda. Gremios del sector invocan a las autoridades a no confundir autonomía con autarquía y promover la construcción de estos proyectos. Allí vemos sentencia del TC, zanja controversia entre el gobierno nacional y las comunas. Información relevante para el día de hoy. Allí vemos el diario Gestión, por supuesto, también habla de las medidas financieras y técnicas. Así se preparan los agroexportadores para el inminente impacto del Niño global. Es la información que revela el diario Gestión para esta jornada. Y ya finalmente culminamos este repaso informativo con el último de los diarios, ya para pasar a nuestro espacio de opinión. Lo vemos en pantalla. Vamos a ver precisamente. En este momento no lo tenemos, perfecto. Ahí pues culminamos nuestro repaso informativo. Nosotros a esta hora, por supuesto, vamos a enlazarnos con nuestro primer entrevistado del día de hoy. Lo vamos a hacer de inmediato a esta hora de la mañana. Buenos días, un gusto saludarle. Vamos a ver si lo tenemos en pantalla. Se trata de Williams Oblitas, hoy con nosotros en nuestra edición matinal. Allí está, perfecto. Buenos días, un gusto saludarle, abogado constitucionalista, el día de hoy para abordar varios temas. ¿Cómo está? Oliver, me agrada encontrarme contigo y con tu público. Bien, quisiéramos
queremos conversar varios aspectos importantes. Vamos a iniciar precisamente por este tema que en los últimos días también ha causado, digamos, ruido en la opinión pública, y es de este tema de la amnistía para Pedro Castillo. ¿Le corresponde la amnistía a Pedro Castillo? Lo preguntamos porque el congresista Guido Bellido está listando un proyecto de ley de amnistía para liberarlo y precisamente dar con esto, digamos, por finalizado ese punto de vista por parte del congresista. De hecho, ha anunciado que elabora este proyecto, pero además esto pone de manifiesto, y le pregunto a usted, que acepta que hubo delito en toda esta situación. Sí, es una propuesta que de por sí es inconstitucional, es convencional, afecta justamente lo que es la parte orgánica de la Constitución y afecta principios básicos que ya han sido señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también obviamente por la Declaración Universal de Derechos Humanos, como es el reconocimiento de la impunidad, ¿no? O mejor dicho, como es justamente el conocimiento de la verdad y la obviedad de la impunidad, ¿no? De por sí, la naturaleza de la amnistía, al igual que del indulto, son facultades que tienen obviamente los órganos constitucionales, eso es cierto, pero no son facultades que no tengan límite, que no tengan control. En el caso de ambas figuras, y se ha pronunciado en ese sentido tanto órganos internos como internacionales, tienen los parámetros de los derechos fundamentales y de la propia Constitución. En este caso, como tal, la amnistía en la historia se ha dado. Yo he visto que el congresista Guido Bellido utiliza algunos precedentes, pero esos precedentes se han dado mayormente cuando han habido errores de corte jurisdiccional o mayormente cuando se ha querido este país y han sido delitos o presuntos delitos de casos netamente políticos. Hechos que en estas circunstancias no se cumplen, porque obviamente no hay una suerte, no habría una suerte de olvido para que obviamente pueda pacificarse el país, no se da en esas circunstancias, y mucho más aún es que cuando se ha dado la amnistía en los ejemplos que propone el congresista Guido Bellido, es cuando han habido justamente personas o civiles o inclusive militares que han actuado en contra de dictaduras, ¿no? Como el último ejemplo del caso mismo de Ollantumala. Pero esto más bien sería la inversa, ¿no? Sería cuando, en este caso, más bien él debería amnistiar o su propuesta sería para amnistiar a alguien que más bien ha atentado en contra de la democracia. Y no es que lo diga mi persona, sino que sí lo señaló en su momento, ratificaron que es un golpe de Estado, tanto el poder legislativo por medio justamente de la vacancia, tanto el Tribunal Constitucional por medio de un pronunciamiento, tanto la Defensoría del Pueblo por medio de un pronunciamiento del 7 de diciembre, cuanto a la Junta Nacional de Justicia, como también obviamente la Fiscalía de la Nación. Entonces, no es mi persona ni tampoco los que puedan opinar al respecto de manera libre, sino son las propias instituciones del Estado las que han reconocido ese acto como un golpe de Estado. Entonces, eso está legitimadísimo, o sea, legitimadísimo. Eso es un golpe de Estado como tal porque la propia institución lo ha dicho y porque el propio organismo de Estados Americanos también lo ha mencionado. Y no solamente en un comunicado inicial, sino también por medio del último informe que emitido. Entonces, sería una actitud contraproducente o sería una actitud contraria a lo que han indicado los propios organismos nacionales e internacionales, el que obviamente este proyecto pueda tener futuro. Es más, el propio congresista Pino Bellido, con su propuesta, se estaría arriesgando a que sea denunciado por una infracción constitucional, debido a que, de acuerdo al artículo 38 de la Constitución Política del Perú, indica de que todos los funcionarios públicos están al servicio de la nación. No puede existir una propuesta que tenga nombre propio, ¿verdad? Una propuesta legislativa que tenga nombre propio. Y mucho más, si es una propuesta que tiene nombre propio y que infringe o que trata de premiar a quien ha infringido abiertamente la Constitución, reconocido así justamente por los organismos nacionales e internacionales. Y más aún, y es que obviamente dicha propuesta, como tal, no goza o mejor dicho, impide, en todo caso, el que pueda transparentarse un acto y llegar a la verdad, que es un principio que también ha sido reconocido justamente por la jurisprudencia nacional e internacional. Entonces, dicha propuesta no solamente está destinada al fracaso, sino que más bien es riesgosa para el propio proponente, porque obviamente con ello habría el peligro de que inclusive se le pueda denunciar por infracción constitucional, ¿no?
Ahora, abogado, quisiera preguntarle y consultarle por qué el congresista Bellido asegura que esta iniciativa la ha hecho en respuesta al clamor y el respaldo popular, pero además de esto, él acota que el golpe de Estado no generó afectaciones. En este caso, ¿en qué pudiera incurrir el congresista Bellido? Usted ha adelantado un poco al respecto, pero al decir que no generó afectaciones, ¿estaría, digamos, dentro de lo ilegal o lo absurdo? Eh, el argumento que propone el congresista Guido Bellido en ese sentido es similar al que propuso en su oportunidad para justificar el golpe de Estado, indicando de que el presidente no se acordaba o que le habían dado algo para que obviamente exprese lo que expresó, ¿verdad? Indico eso porque este argumento está distanciado de lo que ya viene resolviendo la Corte Suprema con respecto a la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo, ¿no? En donde menciona justamente qué bienes se habrían afectado. Y más aún, que hubo, pues, obviamente, un resquebrajamiento al orden constitucional. Eso lo dice el propio informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nada menos, ¿no? El propio informe menciona que sí hubo afectación. El propio informe menciona de que obviamente hubo una rotura, un resquebrajamiento al orden constitucional. Si eso no es alterar nada menos que uno de los bienes jurídicos más altos, como es obviamente el ordenamiento como tal, el ordenamiento máximo que es la Constitución como tal, el sistema democrático como tal, pues no sé qué otro objetivo esperaría el argumento que propone el congresista, ¿no? Entonces, eso no es sustento porque eso ya ha estado justamente esclarecido tanto por el informe de la comisión como también por las resoluciones que viene emitiendo la Sala Suprema del magistrado San Martín, ¿no? En donde precisa justamente cómo se alteró el orden constitucional, en qué niveles, en qué medidas, y bueno, y todos hemos sido testigos, pues, de que trajo justamente esa conducta un trauma social, innegablemente, y un trauma al esquema constitucional también, porque tuvo que existir sucesión constitucional, pues. Entonces, esos argumentos es negar casi lo evidente, ¿no? Lo que él pretende argumentar quizá es en el tema delictivo, ¿no? Que el tema delictivo, si bien está todavía en proceso, no podríamos decir que no existió o que sí existió, sino que obviamente todavía está en proceso, se está regulando el tema delictivo penal. En el tema constitucional lo expuse, está clarísimo, pero en el tema penal, si bien está en esclarecimiento, pero dentro de ese esclarecimiento como tal, pues hay una presunción más bien de que sí puede haber sido responsable porque hay una prisión preventiva. Y mucho más que eso todavía es de que en el tema preventivo penal, justamente a eso se quiere llegar, a la verdad. No se quiere dejar esto como un hecho impune, ¿verdad? Entonces, ¿qué provocaría yo si es que obviamente presento una amnistía? Voy a provocar de que obviamente esto quede impune y que no se llegue justamente a la verdad, que es un derecho fundamental, el cual obviamente regula a toda la sociedad y regula a todo el sistema. Y fíjese que este caso, por ejemplo, ya se ha visto, estos principios ya se han visto, cuando, por ejemplo, se ha tocado los temas del caso Barrios Altos y la Cantuta, cuando en el gobierno de Alberto Fujimori se dio una ley de amnistía desde el Congreso para poder obviamente tratar de proteger, por así decirlo, y eso lo dice también en la sentencia del expresidente Alberto Fujimori, para tratar de proteger y dejar en impunidad a aquellas personas que habían sido responsables de las matanzas de esos casos de Barrios Altos y la Cantuta. Entonces, obviamente, el propio organismo interno y organismo internacional al final indica de que obviamente eso no puede quedar en impunidad y que hay un derecho fundamental a la verdad. Entonces, los argumentos que propone la parte contraria pues, no tienen apoyo, ¿no? En ese caso, entonces, lo que nos quiere decir es que el congresista Bellido está propiciando la impunidad en este caso de Pedro Castillo. Sí, es evidente que cuando se quiere truncar justamente o se quiere obstruir el ejercicio libre de determinados poderes del Estado, tanto para perseguir el delito como para juzgar, que es justamente le corresponde al Poder Judicial, innegablemente que pues estamos truncando la posibilidad de conocer la verdad y estamos beneficiando con nombre y apellido por medio de una norma a una persona o a un presunto actor delictivo para que obviamente los hechos o las responsabilidades penales no se conozcan. Innegablemente que hay un hecho de impunidad. Es por eso que yo decía, y para aquí que quede clarísimo, que es muy probable
que el congresista Bellido esté infringiendo la Constitución y sea pasible de una denuncia constitucional por parte ya sea del Ministerio Público o por parte de sus colegas, porque con su actitud está afectando el artículo 159 de la Constitución Política del Perú, donde indica de que quien persigue el delito es el Ministerio Público, y con la conducta del señor Bellido lo que estaría haciendo es castrar este delito, tratar de eliminarlo, tratar obviamente de limitar sus fuerzas, ¿no? Porque está evitando que el Ministerio Público persiga el delito y está evitando a su vez que también se cumplan las facultades del Poder Judicial reconocidas en la Constitución, que es administrar justicia. Entonces, este proyecto de ley es pasible, no solamente es inconstitucional, sino que es pasible de que obviamente pueda ser utilizado para una futura denuncia constitucional contra el mencionado congresista. Ahora, en ese caso, bueno, además de riesgoso para él, también pone en manifiesto la incoherencia, lo decía al principio, porque pues está aceptando de alguna u otra forma que hubo delito al impulsar este proyecto de ley de amnistía, pero al mismo tiempo, y allí la incoherencia dice que no hubo afectación en torno a lo que fue esta acción por parte de Pedro Castillo. Y además se arriesga para él, como usted lo dice, a estar frente a una denuncia constitucional a futuro, a corto plazo. En este caso, doctor Oblitas, ¿qué pudiera ser, digamos, el Congreso de la República al, digamos, estar abiertos al recibir este proyecto de ley? Usted ha adelantado un poco con relación a esto, pero lo que pudiera pasar es que, digamos, se abstengan, no den la votación en torno a esta discusión. Sí, quiero nada más acotar sobre el comentario inicial que indica Oliver, y es muy productivo el tema del que el pueblo me lo pide. Creo que estamos ahí cayendo en una suerte de irresponsabilidad con sentido a qué parte del pueblo, a esa suerte de arengas populistas que de una u otra manera sí debemos de eliminar, ¿no? Y eso también cabe porque mucha parte o muchos sectores justamente políticos no entienden que su labor también es educacional, ¿no? Que su labor es instructiva. Entonces, eso obviamente les conlleva hacer nada más caja de resonancia sin ningún tipo de instrucción y sin ningún tipo de fundamento de reclamos que no tienen asidero constitucional, ¿no? Sobre lo otro que refieres es que sí es contradictorio, eso es cierto, contradictorio porque la Corte Interamericana ya dijo que es responsabilidad política, porque el propio Congreso dijo que es responsabilidad política, porque los organismos constitucionales autónomos que se pronunciaron el 7 de diciembre dijeron que es responsabilidad política, pues sería contradictorio que el propio Congreso tramite algo que él mismo indicó que justamente era un golpe de Estado en su oportunidad y que más aún ahora quiera el olvido, ¿no? Y es cierto que solamente se amnistía o se indulta reconociendo implícitamente que hay justamente una responsabilidad detrás. Entonces, el mismo congresista Bellido estaría disparando a los pies en su argumento porque obviamente estaría implícitamente reconociendo que sí es responsable a quien él quiere beneficiar con una amnistía. Con respecto a lo segundo, al último que refieres, sobre justamente qué destino puede traer este proyecto de ley que pueda presentar el congresista Bellido. Bueno, de antemano, obviamente, debe existir algún pronunciamiento de alguna de las bancadas mencionando pues el destino que pueda tener este proyecto, que va a ser el archivo, y otro de ellos es obviamente las responsabilidades constitucionales que pueda acarrear el congresista Bellido respecto a este tipo de propuestas, ya que justamente estaría abiertamente afectando el artículo 159 de la Constitución y también obviamente las facultades del Poder Judicial para administrar justicia, ¿no? Dentro de ellos también del 159 refiero, que comenta justamente sobre las condiciones o facultades que tiene el Ministerio Público para perseguir el delito, ¿no? Entonces, cuando él haga o efectúe la propuesta o presente el proyecto de ley, muy aparte de que en la comisión respectiva que va a ser la Comisión de Constitución, este proyecto sea archivado in límite, ¿no? Porque obviamente es inconstitucional a todas luces, pues queda abierta la posibilidad para que algún congresista o los organismos legitimados, justamente por el artículo 89 del reglamento del Congreso, puedan justamente interponer la infracción constitucional correspondiente si es que así lo creen necesario. Bien, quisiera también preguntarle, doctor, precisamente con algo que se aprobó el día de ayer desde el Congreso de la República también, que es el permitir que la Presidenta de la República gobierne de manera remota. Le pregunto, ¿esto da pie, digamos, para que se pueda, digamos, potenciar ese delito de fuga de quien
a juicio de algunos parlamentarios, de hecho de izquierda, está evadiendo, digamos, la justicia con la complicidad de quienes lo facilitan. Hay una crisis moral parlamentaria. ¿Qué significaría precisamente esta aplicación de la ley en torno a que la presidenta, estando fuera del país, pueda gobernar? Sí, nos encontramos en hechos muy atípicos, súper atípicos. Ya en casos anteriores, los presidentes que han estado encargados y no han tenido en quién dejar justamente las facultades presidenciales en el país, cuando ellos justamente han tenido la posibilidad de viajar, se ha dado el de que esos presidentes se han quedado. Me acuerdo muy bien del caso del expresidente Martín Vizcarra, quien obviamente en una discusión, si es que se le daba, si es que se le dejaba por encargatura la presidencia de la República al premier, ¿no? Decidió justamente no viajar. Y eso creo que hubiera sido lo más salomónico, debido a que estos cargos como tal de la segunda o la primera, segunda vicepresidencia son transitorios. Pero nuestro hecho es atípico debido a que obviamente la presidenta como tal pretende gobernar todo este tiempo. El hecho es atípico porque a nivel internacional hay una suerte de ataques sistemáticos en contra, obviamente, del sistema de gobierno o la transición en la cual justamente, transición de gobierno que está manteniendo el Perú, y obviamente se requiere la presencia muy aparte de la ministra de Relaciones Exteriores o el ministro de Justicia o del Premier, se requiere la presencia misma de la Presidenta de la República. El hecho en temas políticos o argumentativos en esos casos es válido, pero lo que sí no sería justamente o sería contraproducente es el hecho de que no se haga esto por medio de una reforma constitucional. Y eso es innegable. La Constitución es explícita al mencionar justamente a quién se deja como responsable justamente cuando no existe o cuando el presidente de la República actual tiene el permiso correspondiente para poder justamente efectuar la representación del Estado peruano en otros organismos, ¿no? Internacionales, por cierto, ¿no? Entonces, lo que debió haberse realizado de parte del Congreso de la República es una reforma constitucional, ¿no? Eso era lo válido, eso era lo que corresponde, y eso inclusive hubiera marcado un agradable precedente a futuro porque hubiera dejado absolutamente consensuado cómo debería realizarse si en estas condiciones se repitieran a futuro, ¿no? ¿Cómo debería realizarse justamente la sucesión o la encargatura presidencial, ¿no? Pero Pero estando hacerlo, disculpe, hacerlo de esta forma, de esta manera, ¿va en contra de la Constitución entonces? Innegablemente que sí, afecta la norma constitucional. Esto trae incomodidades a futuro, por más que sean legitimadas hoy por hoy por medio quizá del consenso entre ciertas bancadas, pero va a traer inconvenientes, va a traer la posibilidad de que ese proyecto de ley o esa norma, si es que ya llega a publicarse a futuro, va a ser contra ella, se va a interponer más que seguro una acción de inconstitucionalidad, va a traer en duda la posibilidad del viaje de la Presidenta de la República, innegablemente, va a traer objeciones, va a traer posibilidades de denuncias constitucionales. Entonces, esta nebulosa, un poco ambigua, que han tratado de encontrarle que es una ley interpretativa de un artículo en la Constitución y exigen lo que no dice la Constitución o lo que no dice el artículo de la Constitución como tal, pero lo tratan de exigir por medio de una ley, innegablemente que ese tipo de cosas traen a futuro mayores inconvenientes interpretativos, ¿no? Y de Y los lados, obviamente será un además, esclarecimiento. porque lo decía, hay congresistas, y me refiero a Margot Palacios, que también pide que haya una infracción constitucional de quien presentó el proyecto, pero además de quienes lo aprobaron. Esto también sería viable, ya dice, y lo decía en la pregunta anterior, que existe también un potencial delito de fuga de quien a su juicio ya evade la justicia por todo este tema de las manifestaciones y de los muertos que se registraron en su momento. ¿Es viable lo que dice la congresista, que hay una infracción constitucional de quien presentó el proyecto y de quienes lo aprobaron? No, ahí no hay una infracción constitucional. ¿Por qué? Porque está dentro de las facultades justamente de los congresistas de la República proponer un proyecto de ley en este sentido. De por sí, obviamente, hay que tener comprensión de que la propuesta que se efectuó y que aprobada el Congreso trae mucha ambigüedad, y lo vuelvo a reiterar, trae una ambigüedad. No es que sea una evidente o abierta infracción,
trae mucha ambigüedad. A mi punto de ver, por ejemplo, lo que te podría indicar o reiterar es de que, pues, para mí lo más adecuado, el procedimiento más correcto es de que se modifique la Constitución. Y creo que muchos juristas también han coincidido con esta posición, ¿no? Pero al final esto, lo máximo que podría acarrear es una demanda de inconstitucionalidad, lo máximo. Pero el que se denuncie constitucionalmente a los congresistas que han apoyado, han votado, han presentado, o a la propia presidenta, si se hace uso de esta ley, eso está distante, ¿no? Porque como vuelvo a reiterar, hay una ambigüedad, que esta ambigüedad lo que necesitaba era esclarecerse por medio de una reforma constitucional. No es por medio de una ley interpretativa, sino por medio de una reforma constitucional, que eso hubiera sido lo correcto. En todo caso, en un futuro, quien va a definir de manera tangible este tema va a ser innegablemente con el Tribunal Constitucional cuando se presente ante él una denuncia, una demanda, perdón, de inconstitucionalidad en contra de esta ley, ¿no? Es diferente al caso inicial. Al caso inicial, el congresista Guido Bellido, pues es abierto, ¿no? Que está afectando principios, sentencias, que está afectando valores constitucionales, que está afectando justamente facultades de organismos para poder perseguir el delito y para poder administrar justicia. Es evidencia se deriva de la propia constitución política. Entonces, obviamente, ante eso y ante esa actitud, ahí sí se enmarca justamente lo que podría ser una infracción evidente y que cualquier congresista podría efectuar la denuncia constitucional correspondiente, ¿no? En este caso, la ambigüedad protege justamente a los congresistas que han presentado ese proyecto de ley que han aprobado, pero que pues a mi punto de ver, por temas de forma y por temas de rango, sí sería inconstitucional y es muy probable que el Tribunal Constitucional así lo declare cuando ante él se presente una denuncia de inconstitucionalidad, ¿no? Bien, importante aclarar y gracias, doctor, por darnos este panorama amplio allí en análisis en torno a lo que ha ocurrido el día de ayer en el Congreso con esta ley que se aprobó con 72 votos a favor precisamente y hablando también del tema de ley de propuesta del proyecto de ley de amnistía de Guido Bellido. Muchísimas gracias, doctor William Oblitas, por estar con nosotros en nuestra edición matinal. Ya será otra oportunidad, estaremos conversando estos y otros temas que vayan surgiendo. No, gracias a ti, Oliver, y a tu público y también obviamente a tu equipo, ¿no? Un fuerte abrazo, cuídense mucho. Era William Oblitas, abogado constitucionalista, hoy con nosotros en nuestra edición matinal. Vamos a un corte y en breve continuamos con más información. Ya volvemos. En Anticresis Perú, brindamos asesoría y servicio financiero e inmobiliario especializado, como son préstamos para capital de trabajo con garantía hipotecaria, cancelación de deudas, embargos, hipotecas, remates judiciales, compra de deudas, compra de aires, alquiler, compra y venta de todo tipo de propiedades, Anticresis, saneamiento físico-legal, desarrollo y venta de proyectos inmobiliarios y servicios de representación y agencia inmobiliaria, solo para las ciudades de Lima y Callao. Escríbenos o llámanos al 981-239-600. ¿Qué esperas para solucionar tu problema? Con la música tenemos muchos sentimientos encontrados. La música nos une. Nos hace reír, bailar, gozar y divertirnos. Por eso te presentamos Contigo Perú. Lo mejor de la música nacional e internacional y entrevistas con tus artistas favoritos. Soy Xiomi Kanashiro y sintonízanos por Contigo TV los lunes, miércoles y viernes. No te lo pierdas. Tenemos lo último en política, deportes y espectáculos. También formarás parte de nuestras entrevistas y debates con expertos sobre temas de coyuntura nacional. Soy Yuriko Novoa y los espero en la edición central de Contigo TV. Despierta con toda la información necesaria para iniciar el día. Toda la actualidad te la presentamos con diversos puntos de vista. Soy Oliver Rodríguez y los acompañaré en la edición matinal de Contigo TV, el canal de todos los peruanos. Porque tú tienes la última palabra. Regreso a sus pantallas con mi programa En Todo. ¿No? ¿Que ya no es mi programa?
¿Otra conductora? ¿Qué? ¿Ella? ¿No había otra más conocidita? ¡Mentira! Volvemos más recargadas que nunca. Con todo el entretenimiento Mucho chismecito. y los mejores punks de la gastronomía peruana. No te pierdas en todo Por Contigo TV. el canal de todos los peruanos. Las noticias que marcan el día a día, desde el Palacio de Gobierno o desde el Congreso de la República. Estamos contigo desde el lugar de los hechos, con el mejor análisis y las entrevistas. Soy Marlon Rojas y esto es Contigo en la Política, solo por Contigo TV. ¿Quieres coordinar una entrevista, reportaje o realizar una denuncia pública? No esperes más. Estamos contigo. Llámanos o escríbenos ahora mismo. 01479-4516 o al 9800-269. ¡Benito! ¡Deje de pensarlo y llévese el Noble! ¡Está buenazo! Viene con una nueva tecnología que hace que el papel sea más gruesito, más resistente y el rollo más grande y rendidor. Bien gordito, como yo. Aproveche que trae un montonón. Noble, te da más y no te pide más. Noble, una marca de Softies. ¿Te gustaría coordinar una entrevista, reportaje o publireportaje? ¿Promocionar de manera profesional tus productos o servicios en redes sociales? ¿Posicionar tu marca, conseguir nuevos clientes y aumentar tus ventas? Tenemos la más amplia gama de productos, servicios y estrategias publicitarias para ti. No esperes más, estamos contigo. Llámanos o escríbenos ahora mismo y solicita una demostración completamente gratis. Contáctanos ahora mismo al 01479-4516 o al 9800-269. La mejor radio de salsa es Radio Mar. En las encuestas anota bien Radio Mar. Radio Mar Salsa. Radio Mar Salsa. Radio Mar Salsa de hoy. Salsa de siempre. Heredamos un país lleno de desigualdades, problemas y corrupción. Presidente sucio, asqueroso, terrorista. Y una pandemia que nos ha golpeado mucho. Pero eso no me impide trabajar por mi país. El amor por mi familia y por mi país ayudan a levantarme y a luchar día a día. Por esa razón, hoy, más que nunca, estoy contigo. Trabajaré contigo. Emprenderé contigo. Lucharé contigo. Contigo TV, Contigo Perú, el canal de todos los peruanos. En Anticresis Perú, brindamos asesoría y servicio financiero e inmobiliario especializado, como son préstamos para capital de trabajo con garantía hipotecaria, cancelación de deudas, embargos, hipotecas, remates judiciales, compra de deudas, compra de aires, alquiler, compra y venta de todo tipo de propiedades, Anticresis, saneamiento físico-legal, desarrollo y venta de proyectos inmobiliarios y servicios de representación y agencia inmobiliaria, solo para las ciudades de Lima y Callao. Escríbenos o llámanos al 981-239-600. ¿Qué esperas para solucionar tu problema?
Bien, nosotros continuamos a esta hora con más información. El día de ayer justamente inició el invierno acá en el país y para hablar de este tema nos vamos a conectar con nuestro invitado el día de hoy. Se trata de Yuri Escajadillo, él es especialista en climatología del CENAMI y vamos a tocar este tema importante, relevante. Son muchas las incógnitas en torno a este tema, cómo serán las lluvias, pero además de esto se habla también de que el pronóstico para esta temporada del invierno de este año será diferente por el fenómeno El Niño costero. ¿Cómo abordamos este tema? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Sí, en principio, conocer un poco lo que sería toda esta polémica. De hecho, hay personas, y vamos a aclararlo también con usted, que dicen no va a haber invierno en el país. ¿Qué de cierto hay en esto? ¿Cómo abordar estas diferencias en torno al Niño costero también, que pone de manifiesto, y ustedes lo decían también en sus pronósticos, una diferencia notable en este invierno? Sí, primero podríamos hablar un poco con el contexto actual, ¿no? Ahorita, desde marzo, en realidad, estamos con el evento costero, fenómeno del Niño costero, ¿no? Que tiene o modula en estos momentos las temperaturas costeras, temperaturas del aire desde Piura hasta la zona central y parte del sur también, pero solo en la franja costera, ¿no? Esto hemos venido, pues como mencioné, otoño, ya hemos iniciado el invierno el día de ayer y lo que se espera en los 3 meses son condiciones muy similares, ¿no? En la asociación de este niño costero con las temperaturas. Esto no quiere decir que no tengamos invierno, ¿no? Las temperaturas igual van a descender, solo que aquí la diferencia es que este descenso no va a ser significativo. Va a ser frío, de hecho sí, pero comparado con un invierno normal, ese frío crudo que sentimos en la zona de Lima, ¿no? Lima metropolitana, incluido el Callao, no lo vamos a sentir. Es muy probable que no sea así, ¿no? Si hacemos un comparativo, por ejemplo, con el último invierno, el 2022, ¿no? Recordarán el año pasado, el contexto era distinto. El contexto era el fenómeno de la Niña. Y el invierno del 2022, pues el frío fue intenso, sentimos esa sensación de humedad, sensación de frío, ¿no? Ahora lo que esperamos es todo lo opuesto, ¿no? Vamos a sentir condiciones para un invierno algo abrigador en realidad, pero sin embargo tampoco hay que desabrigarnos, hay que estar todavía atentos a los avisos del CENAMI, ¿no? Pero vamos a tener pues un invierno con temperaturas sobre lo normal, ¿no? Y si hablamos en valores numéricos ya, podríamos decir que podríamos estar incluso 2 a 3 grados Celsius sobre lo que debería ser un invierno normal, ¿no? Y otro dato muy importante, y creo que también es mencionar que vamos más de 100 días, ¿no? Más de 100 días, aproximadamente la primera semana de marzo, ¿no? Desde esa fecha, que estamos con noches cálidas en Lima metropolitana, ¿no? O sea, estamos con noches cálidas a muy cálidas, prácticamente todas las noches, ¿no? En este caso, y quisiera preguntarle, digamos, ¿este comportamiento aplica para todas las 4 estaciones? Es decir, lo vamos a presenciar esa diferencia por el Niño costero en el invierno, pero las próximas estaciones, al cambiar también, tendría este factor diferencial. Incluso el próximo verano estaría también un poco más fuerte de lo normal. Ahorita tenemos perspectivas para el invierno, que es un pronóstico que tiene menos incertidumbre, ¿no? Ahora vamos a extrapolar un poquito más de mes, de repente en primavera, incluido el verano. Entonces, aquí hablamos condicional a algo, ¿no? Condicional a que este calentamiento al tema del evento del Niño costero se mantenga, ¿no? Y de hecho se va a mantener, al menos los pronósticos indican eso. El ENFEN, que es el Comité Multisectorial del Fenómeno del Niño, ¿no? Que emite comunicados relacionados a este tema, menciona también que vamos a tener condiciones cálidas en la zona costera, ¿no? Hay probabilidades un poco relativamente altas, aún con incertidumbres, pero menciona que vamos a tener condiciones cálidas. De ser esto cierto, entonces lo que esperamos para primavera, ¿no? Podrían ser también condiciones cálidas, una primavera algo cálida, ¿no? Pero para esto hay que seguir monitoreando, hay que seguir observando las variables climáticas y que nos muestran los modelos, ¿no? que pueden cambiar con esa mes. Ahora nos vamos un poco hacia el verano. Otra vez, condicionar, ¿no? Si las condiciones en la zona costera se mantienen cálidas o muy cálidas, ¿no? Ya no solo sería un tema de temperaturas a nivel costero, ¿no?
Ya en el verano sabemos que la implicancia son con las lluvias, especialmente en la zona norte del país. Hablamos de Piura, Tumbes, ¿no? Lambayeque. Esas zonas cuando tenemos condiciones cálidas muy intensas, ¿no? Prácticamente evaluamos ahí la temperatura de 27, 28 grados Celsius del mar. Cuando está muy próximo a la costa norte, las lluvias inician, ¿no? Las lluvias importantes que ya las conocemos, ¿no? De darse esa condición, pues las lluvias en el norte también serían de moderada a fuerte intensidad, ¿no? Pero como menciono, estos son escenarios condicionales a que este evento se mantenga con una intensidad relativamente fuerte, ¿no? Pero hay que seguir monitoreando, hay que seguir alertas con con las variables climáticas, atmosféricos y sobre todo con los modelos que relativamente van cambiando cada vez, ¿no? Entonces, en resumen, y para que la gente también lo tenga bastante claro, lo que nos acaba de decir es que nos referimos entonces en consideración también al tema de la influencia del niño costero, que solo tiene impacto en la costa, en el resto del país. ¿Serán entonces factores atmosféricos normales como se dan todos los años? Muy buena pregunta, sí. Ahorita hemos hablado de todo lo que es tema costero, evento del niño costero. Ahora pasemos a la otra cara del evento, el famoso niño global, ¿no? Pero antes, para hablar de impactos, hay que entender un poco mejor de qué trata un niño global o el fenómeno del niño global, que lo hemos escuchado en todos los medios, incluso en algunas fuentes internacionales, ¿no? El niño global, como la palabra lo indica, es global. Entonces sus impactos son globales, ¿ok? No solo en Perú, sino en Sudamérica, incluso en Australia y en otros lugares del mundo, no es global. Y implica también no solo un calentamiento costero, en realidad, ¿no? Implica un calentamiento un poco más alejado de Sudamérica, de Perú. Le llamamos un cuadrante, ahí un espacio, una superficie de mar muy alejada de Sudamérica, le llamamos el área 3.4, ¿no? Y cuando eso se caliente o se enfría, generalmente las instituciones como la NOAA ya se refieren al niño, ¿no? Ellos evalúan esa porción del mar que no está cerca ni de Perú ni Sudamérica, ¿no? Pero que tiene impactos globales. Entonces, ¿qué es lo que nos mencionan los últimos comunicados, incluso el ENFEN también, que es el ente oficial del Perú, ¿no? Es que estas condiciones para este calentamiento en esa zona alejada, niño global, ¿no? Las condiciones del océano y la atmósfera han iniciado a acoplarse, a darse este evento. Aún no al 100%, aún faltan muchos temas más técnicos para decir que se ha acoplado al 100%, pero hay indicios, se ha iniciado ese calentamiento, ¿no? Entonces, en estos momentos, ¿no? Los impactos asociados a esa área todavía no las tenemos, pero de mantenerse un calentamiento hacia el verano, ¿no? Hablando de diciembre, enero, febrero, marzo, la incidencia o la teleconexión, la llamamos así técnicamente, ¿no? Con las lluvias de Perú, en la zona andina centro y sur, Huancavelica, Ayacucho, Puno, especialmente Puno, que es una zona sensible, ¿no? Zonas altas de Arequipa, Tacna, Moquegua, la asociación es inversa, ¿no? Si se calienta en esa porción en el área 3.4, el niño global, la asociación con las lluvias está asociada a deficiencias, condiciones desfavorables de lluvia. Entonces, un escenario, podríamos plantearlo, ¿no? Si se mantiene un calentamiento en esa porción del 3.4, área niña global para los próximos meses, incluido el verano, los que esperamos finalmente en el verano, ¿no? Donde se dan más del 50% de lluvia a nivel nacional, serían deficiencias. Y aquí hay que tener una cuestión bien clara, ¿no? Hay zonas del Perú, por ejemplo Puno, como mencioné, es una zona sensible, hay zonas donde no ha llovido este último periodo de lluvias, del 2023, ¿no? Enero, febrero, marzo. Entonces, si linkeamos el último verano no llovido, más lo que se viene, habría impactos importantes en realidad, ¿no? Con el tema de las deficiencias de lluvia, ¿no? Y en ese caso, ¿qué decirle, por ejemplo, a la población, a las personas que están atentas? ¿Qué recomendarles en cuanto incluso a las acciones que pueden tomar, abrigarse, no abrigarse, adaptarse a estos cambios que se están viendo, sobre todo en esta época? Sí, el CENAMI siempre recomienda en principio mantenerse informados. Y mantenerse bien informados, eso significa de fuentes oficiales, ¿no? Hablamos del CENAMI o hablamos del Comité Técnico ENFEN, que no solo es el CENAMI, sino está el Instituto Geofísico del Perú, el Instituto del Mar Peruano, ¿no? Entre otras instituciones donde analizan el tema del niño, ¿no? El fenómeno del niño en sus distintas facetas, global o costero, ¿no?
Mantengámonos informados de esas instituciones, comités, en principio. En segundo, también mantenerse al tanto con los avisos e informes de las autoridades locales, gobiernos regionales, ¿no? Sus plataformas de defensa civil, ¿no? Cada autoridad, municipio, gobierno regional tiene sus plataformas de defensa civil. Hay que estar en constante comunicación con ellos, con los COER, ¿no? Con los centros de operaciones de emergencias regionales, con el COEN también, ¿no? Que es ya el ente nacional, ¿no? Con esas instituciones, ¿no? Todos funcionamos en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, SINAGER, ¿no? Y a la población toca estar muy informada sobre esos temas, ¿no? Muchísimas gracias, Yuri Escajadillo, especialista en climatología del CENAMI hoy, por abordar este tema importante. Lo decías al final, la importancia de que las personas estén informadas, sobre todo de la fuente oficial de ustedes, que están prestos, por supuesto, para brindarnos toda esta información y aclararnos esas dudas que surgen, sobre todo en estos cambios climáticos. Muchísimas gracias, Yuri. Listo, buenos días. Bien, buenos días. Allí lo escuchábamos precisamente en torno a este tema. Ya inició lo que sería el invierno, pero ¿qué diferencias hay? Por supuesto, allí la escuchábamos, una temporada de invierno de este año que será bastante diferente por el fenómeno El Niño costero, pero además hacíamos mención a no solamente el tema de la costa, sino también cómo esto impacta en todo el país. También hablando del Niño global, dos marcadas diferencias que las pudimos observar el día de hoy con el especialista del CENAMI. Nosotros vamos ahora a continuar con más información y vamos a evaluar lo que ha ocurrido hasta ahora en el ámbito político y en el Congreso de la República. De hecho, vimos el día de ayer cómo el Congreso inhabilitó a exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por 5 años. De hecho, tuvo esta iniciativa en la votación 71 votos a favor. De hecho, la representación nacional aprobó el informe final que recomienda inhabilitarla de la función pública por la presunta comisión de los delitos de omisión, pero también rehusamiento o demora de actos funcionales por las investigaciones contra el vacado expresidente Pedro Castillo. ¿Qué dijo Zoraida Ábalos al respecto? Vamos a escucharlo. El día 17 de febrero del 2022, el Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción, interino en ese momento, señor Javier Alonso Pacheco Palacios, formuló la denuncia constitucional 231 contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, por los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad, encubrimiento real, tráfico de influencias y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal en agravio del Estado. Señores congresistas, se va a proceder a votar el proyecto de resolución legislativa del Congreso que acusa a la ex fiscal de la Nación, señora Zoraida Ábalos Rivera, por presunta infracción constitucional del artículo 139, inciso 4 de la Constitución Política del Perú, inhabilitándola para ejercer la función pública por un periodo de 5 años, de acuerdo al artículo 100 de la Constitución Política del Perú. Se recuerda a la representación nacional que para la aprobación del proyecto de resolución legislativa del Congreso se requiere la votación favorable de los 2/3 del número de miembros del Congreso, sin la participación de los integrantes de la Comisión Permanente. Esto es 65 votos. Se reitera que no pueden votar los miembros de la Comisión Permanente. En consecuencia, los integrantes de ese órgano parlamentario podrán marcar su asistencia, pero se deshabilitará el registro de su votación en el sistema. Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, estamos pasando lista. Este proyecto de resolución legislativa, donde van a poder votar los miembros de la representación nacional, sin contar a los de la Comisión Permanente. Asistencia 124 congresistas más Paredes González y Porta Latino, 126 congresistas. Al voto. Han votado a favor 70 congresistas más la congresista Porta Latino, 71, 15 en contra, 8 abstenciones.
Señores congresistas, ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso por el que se inhabilita por el periodo de 5 años, según lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política para el ejercicio de la función pública, a la exfiscal de la Nación, señora Zoraida Ábalos Rivera, por presunta infracción constitucional del artículo 159, inciso 4 de la Constitución Política del Perú. Bien, allí también había reacciones, incluso de lo que vendría siendo la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, en torno a esta situación. También decía que algunos allegados a la congresista había de alguna u otra forma manejado toda la información para que ella fuera inhabilitada. Incluso es parte de lo que se está abordando ahora, de las reacciones que hay en torno a lo que vendría siendo estos temas. Vamos a pasar ahora a lo que ha sido también el tema del Congreso de la República del día de ayer, la aprobación de esta ley que ha causado polémica porque autoriza a la presidenta Dina Boluarte de gobernar, ejercer su cargo de forma remota mientras esté en el extranjero, cuando viaje al extranjero. Esto fue aprobado, recordemos, en segunda votación por el Congreso de la República y tuvo 72 votos a favor, 38 en contra y 5 abstenciones. Vamos a ver precisamente lo que fue este momento. Congresistas, ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución que modifica la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, respecto al encargo del despacho de la Presidencia de la República y su gestión a través de tecnologías digitales. Siguiente tema, señor relator. De la Comisión de Constitución, proyecto de ley 4985. Se propone modificar la ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, respecto al encargo del despacho de la Presidencia de la República y de su gestión a través de tecnologías digitales. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el parte pertinente del artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, se inicia la segunda votación del texto sustitutorio de la Comisión de Constitución, aprobado en la sesión del Pleno del Congreso, celebrada el 8 de junio del 2023. Tiene la palabra el congresista Guerra García Campos, presidente de la Comisión de Constitución. Gracias, señor presidente. Habiendo transcurrido el plazo establecido en el reglamento del Congreso de la República para efectuar la segunda votación, solicito a través de usted ponerla al voto. Gracias, señor presidente. Finalizado el debate, sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar. Marcar asistencia. Señores congresistas, estamos pasando lista. Asistencia cerrada. Han marcado asistencia 118 congresistas más Porta Latino y Limachi, 120 congresistas. Al voto. Señores congresistas, estamos en votación. Votación cerrada. Señores congresistas, han votado a favor 69 congresistas más Aguinaga, Espinosa, 71, en contra 39, abstenciones 5, pero en contra 39 más 1, 40, Gonza. Limachi, ¿cuál es el sentido de su voto? Julón, 72. Limachi, ¿el sentido de su voto? Abstenciones 6. Congresistas, ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución que modifica la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, respecto al encargo del despacho de la Presidencia de la República y su gestión a través de tecnologías digitales. Siguiente tema, señor relator.
Bien, era lo que ocurría justamente el día de ayer en el Congreso en torno a este tema. Lo decía al principio, también han surgido reacciones con relación a todo esto. De hecho, escuchamos a la congresista Ruth Luque anunciar que presentará una demanda de inconstitucionalidad tras esta aprobación de proyecto para la que la presidenta Dina Boluarte despache de forma remota. Además de ella, también la congresista María Agüero asegura que esto, por supuesto, pone de manifiesto una supuesta fuga de la presidenta Dina Boluarte para el 19 de julio, para no dar la cara a la población que pues le exige justicia y que exige también asamblea constituyente. Ellos, pues los congresistas aseguran que hay una situación de inconstitucionalidad ante todo esto. De hecho, lo veíamos, lo decía también nuestro invitado el día de hoy, William Oblitas, con relación a lo que es la cantidad de votos y a lo que se suponía debía ser una reforma constitucional. No tenían los votos para esta reforma, se fueron por esta vía y por supuesto allí están pues estas reacciones y las consecuencias. ¿Hasta qué punto llegará esta situación? Lo estaremos por supuesto abordando a medida que se vaya desarrollando. Ahí baja ella. Semblante tranquilo, diríamos que hasta sonriente, y empezamos el recorrido por los pasadizos del Poder Judicial. La están trayendo un poco rápido. Betsy Chávez en Palacio de Justicia, donde se va a poner a disposición del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que preside el juez Juan Carlos Checkley. Ella afrontará 18 meses de prisión preventiva en tanto dure la investigación por delito de rebelión, por haber acompañado supuestamente al expresidente Pedro Castillo a dar un golpe de Estado, anunciando el cierre del Congreso en diciembre del año pasado. Damos vuelta por estos pasadizos. Hay un pasadizo largo que conduce hacia el ascensor. Bien, estamos en el primer piso y nos dirigimos a la oficina del juez Juan Carlos Checkley, Juzgado de Investigación Preparatoria. Cuidado con la arada, señores, cuidado con la arada. Vamos, avanzamos. Avanzamos. Ven, papá, ven. Hey. Betsy Chávez sigue por estos pasadizos hasta ponerse a derecho a la oficina del doctor Juan Carlos Checkley. Bien, ahí tenemos a nuestra compañera Melody Sánchez, dentro de la sala de audiencias. Es así que ingresa la ex jefa de gabinete Betsy Chávez, investigada por el presunto delito de rebelión al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para la audiencia de control de identidad a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley Soria, quien recabará los datos personales de la investigada Betsy Chávez y le hará conocer sus derechos que le asisten. Para conocer un poco más en qué consiste esta diligencia de control de identidad, pues mencionar que normalmente esto dura unos 15 a media hora, donde normalmente cuenta con la participación del juez, abogado, fiscal y del imputado. Luego el juez, mediante un oficio, pone a disposición del Instituto Nacional Penitenciario para que evalúe en qué penal cumplirá la medida de prisión preventiva. Posteriormente, el INPE, por lo general, primero envía a la investigada a una carceleta para que pueda cumplir la prisión preventiva encomendada por el magistrado.
Eso normalmente es el procedimiento de un control de identidad, donde el magistrado recopila toda la información, también verifica que ella haya pasado por un examen médico. Bien, y hoy justamente se debería conocer cuál será el centro de reclusión de la ex premier Betsy Chávez, que por supuesto va a cumplir estos 18 meses de prisión preventiva en ese lugar. Hoy por supuesto se dará a conocer. Vamos de inmediato a conectarnos con nuestro tercer entrevistado. Se trata de Edgar Villanueva, ex congresista, analista político, abogado, y vamos pues a abordar temas de coyuntura política. Bienvenido, un gusto saludarle, buenos días. Buenos días a ustedes, gracias por la invitación, a vuestra disposición. Bien, muchísimas gracias por atendernos. Quisiéramos, abordar un tema de coyuntura. Hemos visto el día de ayer la destitución por parte del Congreso de la Fiscal Suprema por sus opiniones jurídicas. Esto, le pregunto, se traduce en un acto gravísimo contra el Estado de Derecho. ¿Cómo darle lectura a lo sucedido el día de ayer contra Zoraida Ábalos? Bueno, miren, yo quisiera señalar, contextualizar esto incluso con la historia. El problema que estamos viviendo hoy tiene raíces respecto al comportamiento de las instituciones, en este caso el sistema de justicia del país, y por supuesto por el lado político el comportamiento tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Últimamente todo esto ha implosionado, ha entrado en crisis, pero tiene sus raíces, como digo, lamentablemente atrás. Yo he sido testigo y actor incluso de algunas de estas cosas que han quedado en la impunidad. Para mí la raíz fundamental es el problema de la impunidad en el país. Y lamentablemente las instituciones, en este caso el Ministerio Público, el Poder Judicial, muchas veces, muchísimas veces, han permitido la impunidad. Creo que en el Perú el problema no solo es la corrupción, pero no solo la corrupción. Lo más grave es la impunidad, porque no se castiga el delito, se encubre el delito, se soslaya o incluso se absuelve de manera ilegal a quienes han cometido el atrocinio contra el país y especialmente contra los recursos del Estado. Y digo que yo he vivido esto porque yo he hecho varias denuncias cuando fui congresista. Denunció a un ministro de Educación un atrocinio que había cometido por millones de soles en contra del Ministerio de Educación y por supuesto del Estado. Entregué físicamente legajos documentados, tomos y tomos de una investigación que hizo mi despacho, que presenté a la Comisión de Fiscalización. Fue escondida esta, no se puso al debate y me vi obligado a ir a la Fiscal de la Nación para que, vía su autoridad, pueda hacerse algo, pueda investigarse. Nada. La señora Nelly Calderón, si no me equivoco, simplemente se sentó en la denuncia. Ese es un tema. El otro es el tema de la discusión referido a que si un presidente puede o no ser investigado estando en ejercicio. Esta es una larga discusión y nosotros lo hemos procesado. Y logramos con la fuerza de la democracia y con las fuerzas más limpias de este país, de alguna manera romper ese esquema que era de impunidad. Porque amparado en el artículo 117 de la Constitución, precisamente alguien que ahora ya está en la cárcel, que ha sido extraditado como Alejandro Toledo, trató de trabar, de impedir la investigación del Congreso, porque se basaba en esa tesis. Si un presidente no puede en ejercicio ser investigado, supuestamente según él, la comisión investigadora de las firmas falsas del Congreso tampoco podía investigarlo. Y eso no es cierto. Por eso creo que la señora Zoraida Ábalos no es la única responsable de esta impunidad. Esto viene de atrás. Ahora, pero porque muchas fiscales anteriores.
¿Pudiera significar esto también una guerra de fiscales, digamos, porque la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, indicó también el día de ayer que asesores de Patricia Benavides han estado en el Congreso de la República para, digamos, abro comillas, hacer campaña y ofrecer a parlamentarios archivar incluso investigaciones para que se vote a favor de su inhabilitación? ¿Esto pudiera ir en el terreno de lo personal? Digamos, ¿qué ocurre aquí entre estas fiscales? Cuando empecé mi disertación a contestar tus preguntas, dije con claridad que era parte del proceso de implosión de nuestro sistema de justicia. Y esto de la impunidad, y esto no solo de los errores, sino incluso de la falta de institucionalidad en nuestro sistema de justicia, ha traído como consecuencia una guerra por el poder dentro del sistema de justicia y dentro del Ministerio Público. Lamentablemente, acá ya no hay una pugna ni siquiera por los principios jurídicos, ni siquiera por los principios procesales. Aquí hay una pugna por el poder, por controlar el Ministerio Público. Por eso digo yo, de ninguna manera me voy a prestar a sumarme a un lado o al otro. O en todo caso, como jurista, daré mi opinión. Creo que la señora Ábalos, como muchos anteriores fiscales, han permitido esta impunidad con el argumento de que el 117 blindaba totalmente y no permitía la investigación a los presidentes. Y yo sostengo, y hemos sostenido, y logramos torcer ese criterio, porque la comisión investigadora que yo presidí llegó al Palacio de Gobierno y investigó ahí a Toledo y lo interrogó ahí a Toledo, ¿no? Y ese era una fuente que podía muy bien continuar los fiscales, pero no lo hicieron. Todos se encubrieron, todas las denuncias contra Alan García, contra Vizcarra, todo fue encubierto. Y la señora Ábalos también usó ese mecanismo de impunidad para encubrir al señor Castillo. Ahora bien, el problema jurídico es el siguiente. Las opiniones de esta señora, las decisiones de esta señora llegan al nivel, deben llegar a un nivel de una acusación constitucional por infracción de la Carta Magna. Ese es un problema discutible. Ese es un problema que se puede discutir. Pero no puedo negar que esta señora actuó favoreciendo la impunidad. Y no solo en el caso de Castillo. Esta señora trae desde atrás el grave problema con el denominado lagarto, a quien debía haber investigado de motu propio, de oficio, por los centenares de miles de muertes que hay en el Perú y que hasta ahora están impunes. No hay nada abierto contra Vizcarra respecto a eso. El señor sigue rodando en las calles. Y sabemos nosotros todo lo que ha sucedido, no solo con las pruebas rápidas, por la falta de oxígeno, que son delitos que ha cometido el presidente de la República y por supuesto sus brazos, pero sigue impune y los muertos están ahí, se cuentan por centenares de miles. Así que esta señora no es una santa paloma, tiene responsabilidades. La discusión jurídica es si eso no es en realidad factible, imputarle una infracción constitucional. Y respecto a lo que tú dices, este tipo de manejos, ese es un grave problema también, porque vuelvo a repetir, esta falta de institucionalidad, porque ha sido quebrada la institucionalidad, ha permitido no solo lo que denuncia, probablemente que sea cierto lo que denuncia esta señora ex fiscal, sino también lo que hemos visto, pasmados, totalmente absortos. Esta señora ha abierto, como jamás ha sucedido en el país, un YouTube, un enlace en YouTube y ha comenzado a despotricar y a tratar de defenderse. Nunca se ha visto esto. Esta es parte del proceso de descomposición de nuestras instituciones, lamentablemente. Esta es una guerra interna en la que quienes somos responsables no podemos tomar partido. Ahora, ¿esto pudiera verse, doctor Villanueva, como un paso también importante para la reorganización del Ministerio Público? ¿Se puede llegar a la reorganización del Ministerio Público? Hace rato, ¿sabe por qué? No es posible que haya incluso en momentos de acefalía en el Ministerio Público. Nos hemos dado cuenta, hay 3, 4 fiscales.
Ahora va a venir uno nuevo, ¿no es cierto?, que es prácticamente provisional. Y acá parte también de la Junta Nacional de Justicia, anterior Consejo de la Magistratura. Junta Nacional de Justicia, ¿qué hay que decir? Fue impuesta y manipulada por el lagarto Vizcarra. Ese es otro problema. El origen de los problemas o las consecuencias que estamos viviendo también tiene que ver con la Junta Nacional de Justicia. Y lamentablemente hay que decir, ¿cómo es posible que en el Perú se discuta las calidades de una representante ante el Ministerio Público Nacional? Esta misma señora Zoraida Ábalos no explica muchas de las cosas respecto a sus estudios. Y la actual fiscal tampoco. Que aquí no vamos a tomar partido. Aquí hay que tomar partido por el Perú y porque en efecto se reforme esto, se cambie esto, porque si no nos estamos yendo al barranco. Ahora, Patricia Chirinos, el día de ayer la congresista anunció denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, pero también contra Salvador del Solar y Vicente Ceballos por el cierre del Congreso en el año 2019. ¿Qué se viene, doctor Edgar Villanueva? Bueno, vamos a seguir en crisis. Yo pienso que habría que analizar con mucho detenimiento. Es verdad, hay una sentencia del tribunal que ha declarado ilegal el cierre del Congreso efectuado por Martín Vizcarra. Habrá que analizar hasta qué grado, tendría que leer yo la denuncia a ver qué sustento tiene. Es verdad que tiene un hilo conductor que es la sentencia que ha emitido el Tribunal Constitucional, pero habría que ver cómo lo sustenta, cómo lo fundamenta y si es factible o no factible. No quiero adelantar opinión al respecto. Bien, doctor Villanueva, muchísimas gracias por atendernos. El tiempo nos apremia acá en nuestra edición matinal, pero un gusto poder escuchar su análisis y por supuesto en otra ocasión estaremos conversando con usted, claro que sí. Gracias a ustedes, más bien, y bueno, esperemos salir de este hoyo y creo que la salida más adecuada es que se adelanten las elecciones y que la señora Dina Boluarte como el Congreso, que están conchavados en quedarse, no sigan creando más crisis, porque no es posible sostener un régimen tan débil y no es posible sostener un Congreso tan repudiado por corruptos. Con excepciones, obviamente, pero muy pocas. Gracias, hasta pronto. Bien, agradecemos su opinión, muchísimas gracias. Allí lo escuchábamos en torno a esta situación, a la coyuntura política actual. Nosotros vamos a realizar un corte y en breve continuamos con más información. Ya volvemos. En Anticresis Perú, brindamos asesoría y servicio financiero e inmobiliario especializado, como son préstamos para capital de trabajo con garantía hipotecaria, cancelación de deudas, embargos, hipotecas, remates judiciales, compra de deudas, compra de aires, alquiler, compra y venta de todo tipo de propiedades, Anticresis, saneamiento físico-legal, desarrollo y venta de proyectos inmobiliarios y servicios de representación y agencia inmobiliaria, solo para las ciudades de Lima y Callao. Escríbenos o llámanos al 981-239-600. ¿Qué esperas para solucionar tu problema? Con la música tenemos muchos sentimientos encontrados. La música nos une, nos hace reír, bailar, gozar y divertirnos. Por eso te presentamos Contigo Perú. Lo mejor de la música nacional e internacional y entrevistas con tus artistas favoritos. Soy Xiomi Kanashiro y sintonízanos por Contigo TV los lunes, miércoles y viernes. No te lo pierdas. Tenemos lo último en política, deportes y espectáculos. También formarás parte de nuestras entrevistas y debates con expertos sobre temas de coyuntura nacional. Soy Yuriko Novoa y los espero en la edición central de Contigo TV. Despierta con toda la información necesaria para iniciar el día. Toda la actualidad te la presentamos con diversos puntos de vista. Soy Oliver Rodríguez y los acompañaré en la edición matinal de Contigo TV, el canal de todos los peruanos. Porque tú tienes la última palabra.
fin, regreso a sus pantallas con mi programa En Todo. ¿No? ¿Que ya no es mi programa? ¿Otra conductora? ¿Qué? ¿Ella? ¿No había otra más conocidita? ¡Mentira! Volvemos más recargadas que nunca. Con todo el entretenimiento, mucho chismecito y los mejores points de la gastronomía peruana. No te pierdas En Todo por Contigo TV, el canal de todos los peruanos. Las noticias que marcan el día a día, desde Palacio de Gobierno o desde el Congreso de la República. Estamos contigo desde el lugar de los hechos, con el mejor análisis y las entrevistas. Soy Marlon Rojas y esto es Contigo en la Política, solo por Contigo TV. ¿Quieres coordinar una entrevista, reportaje o realizar una denuncia pública? No esperes más. Estamos contigo. Llámanos o escríbenos ahora mismo. 01479-4516 o al 9800-269. Deje de pensarlo y llévese el Noble. ¡Está buenazo! Viene con una nueva tecnología que hace que el papel sea más gruesito, más resistente y el rollo más grande y rendidor. Bien gordito, como yo. Aproveche que trae un montonón. Noble, te da más y no te pide más. Noble, una marca de Softies. ¿Te gustaría coordinar una entrevista, reportaje o publireportaje? ¿Promocionar de manera profesional tus productos o servicios en redes sociales? ¿Posicionar tu marca, conseguir nuevos clientes y aumentar tus ventas? Tenemos la más amplia gama de productos, servicios y estrategias publicitarias para ti. No esperes más, estamos contigo. Llámanos o escríbenos ahora mismo y solicita una demostración completamente gratis. Contáctanos ahora mismo al 01479-4516 o al 980-269. La mejor radio de salsa es Radio Mar. En las encuestas, anota bien, Radio Mar. Radio Mar Salsa. Radio Mar Salsa. Radio Mar Salsa de hoy. Salsa de siempre. Heredamos un país lleno de desigualdades, problemas y corrupción. Presidente sucio, asqueroso, terrorista. Y una pandemia que nos ha golpeado mucho. Pero eso no me impide trabajar por mi país. El amor por mi familia y por mi país ayudan a levantarme y a luchar día a día. Por esa razón, hoy, más que nunca, estoy contigo. Trabajaré contigo. Emprenderé contigo. Lucharé contigo. Contigo TV, Contigo Perú, el canal de todos los peruanos. Bien, es momento de repasar información internacional y es que en India suman 170 la cantidad de fallecidos por la ola de calor y aparte del calor también se ha producido lo que vendría siendo apagones en la zona, dejando a la ciudadanía sin agua, sin ventilador ni aire acondicionado. Vamos a ver lo que ocurre.
Una sofocante ola de calor en 2 de los estados más poblados de la India ha sobrepasado la capacidad de los hospitales, hacinó a una morgue y afectó el suministro eléctrico, lo que ha obligado al personal a ventilar a los pacientes a mano, mientras las autoridades investigan el número de muertes, el cual se encuentra en casi 170. En el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India, 119 personas han muerto por padecimientos relacionados con el calor, mientras que en el estado de Bihar se han reportado 47 decesos, reportaron noticiosos locales y funcionarios de salud. El hospital más grande en el distrito de Uttar Pradesh, donde se encuentra Vaya, dijo que no puede recibir a más pacientes. Los directivos señalaron que la morgue está llena después de que 54 personas, todos ellos ancianos con problemas de salud preexistentes, murieron durante la ola de calor. Aunque las regiones del norte de la India son conocidas por su fuerte calor durante los meses del verano, las temperaturas han estado por encima de lo habitual. De acuerdo con el Departamento Meteorológico de la India, con máximas de 43.5 Celsius. En la India, se declara una ola de calor si las temperaturas son al menos 4.5 centígrados por encima de lo normal, o si el termómetro rebasa los 45 grados centígrados. Pese a las advertencias, las autoridades no le pidieron a la ciudadanía prepararse para el calor, hasta que la cifra de muertes empezó a subir. Aparte del calor, se han producido apagones en la zona, dejando a la ciudadanía sin agua, ventiladores ni aire acondicionado. El gobernador de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, dijo que el gobierno está tomando medidas para garantizar un servicio de electricidad ininterrumpido. Llamó a la ciudadanía a cooperar con la causa y usar la electricidad solo cuando sea necesario. El gobierno está tomando medidas para garantizar un servicio de electricidad ininterrumpido. Llamó a la ciudadanía. Bien, es allí lo que ocurre y por supuesto también pone de manifiesto todo este tema del cambio climático y que también tiene efecto en la ciudadanía. Hemos visto cómo las personas, por ejemplo, en la India mueren y se suman 170 muertos ante esta ola de calor. Muy lamentable. Nosotros con esto llegamos al final de nuestra edición matinal. Yo soy Oliver Rodríguez, un gusto haberles acompañado. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas, en redes sociales y también seguir la programación en las cableras Conocable, también Cable Más, Win TV y también Cable Perú. Y por supuesto estar atento allí en las redes sociales, pueden interactuar con nosotros ante toda la información que se vaya generando. Ya será hasta una próxima oportunidad.